Bienvenidos a la materia Matemática 1, clase 11 y 12, funciones lineales y no lineales. Objetivos de esta clase: reconocer qué es una función y su distinción entre lineal y no lineal, saber cómo y para qué se utilizan y representar gráficamente una función. Comencemos la clase analizando el gráfico cartesiano que estamos viendo. En este gráfico estamos identificando el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, el vertical y el horizontal, con una determinada escala. Pero llama aquí la atención que sobre el eje de las abscisas se representan todos los valores que toma la variable d, variable independiente, mientras que en el eje de las ordenadas se representan tres tipos de variables: una variable denominada perímetro, la otra variable denominada superficie y la otra variable denominada volumen. Desde la representación gráfica podríamos decir que cada una de las tres variables dependen del valor que tome la variable independiente d. Y está claro que d, si vemos el dibujo de la izquierda, representa el valor del dado, del cuadrado y la arista del cubo. Esto significa que en la medida que cambia el valor del d, el valor del lado de ese cubo o cuadrado, tendremos distintos valores que toma el perímetro, que toma la superficie y que toma el volumen. Y esto se da porque sabemos que para calcular el perímetro hay que multiplicar 4 veces el valor del lado de ese cuadrado. Perímetro lo denominamos P, igual a 4 veces D. La superficie va a ser el valor del lado de ese cuadrado, pero elevado al cuadrado. Y decimos entonces que S es igual a D al cuadrado. Mientras que el volumen va a ser el valor del D, pero elevado al cubo. Entonces tenemos que las variables P, S y B que veíamos en el gráfico dependen del valor que tome D. Decimos que están en función de D porque en la medida que D cambia, varía, toma distintos valores, va a tomar distintos valores el perímetro, la superficie y el volumen. Tal es el cambio que pueden tener estas variables que al representarlos gráficamente estamos representando, en el primer caso el de perímetro, una recta. Es una ecuación lineal, pero a partir de acá decimos que es una función porque ese parámetro, perímetro, está en función, está en dependencia del valor del dado. Y esa dependencia va a ser lineal y se va a comportar gráficamente como una recta. En la superficie, decimos que la misma superficie estará en función también del lado del cuadrado, pero su variación, su cambio respecto a los cambios que tenga el lado, va a ser distinto, porque es una función cuadrática, va a tener una representación curva, una parábola. Mientras que el volumen también va a ser una curva, pero va a crecer más rápidamente por los cambios que se produzcan en D. Y es la representación verde que crece más rápido en la medida que D aumenta. Podemos ver entonces que para una misma variable independiente, en este caso el lado del cuadrado, podemos representar tres funciones distintas que dependen del lado del cuadrado. Entonces podemos preguntarnos y respondemos: ¿qué entendemos por función? ¿Qué elementos componen una función? ¿Qué vale la función y dónde lo vale? Si pensamos en los conceptos vistos hasta ahora, estamos mencionando dependencias, variabilidad, dominio. ¿Cómo juegan entonces estos conceptos para entender lo que es función? Porque hasta ahora habíamos visto ecuaciones donde debíamos cumplir una condición de igualdad, de desigualdad, donde había una o más variables. La función es otro arreglo matemático, pero
En este caso escribimos una función para denotar que hay una variable que está dependiendo de otra, del valor que tome otra. Ya no es lo mismo decir que la temperatura va cambiando de valor en la medida que cambia las horas del día, que el día va cambiando en la medida que cambia la temperatura. Está claro que la temperatura está en función, en dependencia del valor que tome la hora del día. Decimos entonces que esa variable es dependiente de una variable independiente, depende de otra variable. Entonces una función va a estar compuesta por una variable independiente que va tomando un valor y otra que depende de esa. Entonces vamos a tener que una función tiene una dependencia y tiene una variabilidad y hay un dominio que son los valores que van a tomar tanto la variable independiente como el dominio que va a tomar la variable que depende de esa. Entonces, en ese dominio vamos a encontrar dónde vale la función, en qué valores de la variable independiente vale. Y la imagen de esa función que va a estar dada sobre el eje de las ordenadas va a ser el dominio de lo que la función va a valer en su variable dependiente. Veamos un ejemplo para entender esto más claramente. Vayamos al ejemplo de una función lineal. Estamos hablando de una función lineal que tiene como dependencia la distancia recorrida en kilómetros. Y la función es la cantidad de litros de nafta o de combustible que uno consume. Que en la medida que aumenta la distancia recorrida va a aumentar la cantidad consumida de litros. Podemos representar esta función de distinta manera. Una es gráficamente, en un eje cartesiano como el que estamos viendo, y se observa que es una representación lineal, una recta. Podemos también representar esta función a través de una tabla de valores. Y decimos entonces que los litros están en función de la distancia. Y matemáticamente lo escribimos como litros, que es la variable dependiente, igual a f de d, en función de la distancia. Si trabajáramos con funciones no lineales, en este caso estaríamos hablando de la superficie que está en función del lado de un rectángulo o de un cuadrado, y que esto va a estar representado por el valor del lado al cuadrado. O sea, estamos hablando de una función parabólica que en la medida que la variable independiente, que es el lado del cuadrado, va aumentando, la superficie del cuadrado va aumentando pero elevada al cuadrado. Decimos entonces que la superficie está en función del lado. Y la forma en que varía la superficie, cómo va a variar la superficie, va a ser el lado al cuadrado. También podemos encontrar casos donde hay más de una función en juego, como en el ejemplo que estamos viendo, donde decimos aquí que encontramos funciones compuestas. Esto es, en una representación gráfica estamos teniendo a la temperatura en función del tiempo. Pero hay dos funciones que se están graficando, una que denominamos F1 y otra que denominamos F2. Ambas funciones, temperatura, dependen del tiempo, F de tiempo, donde el tiempo es la variable independiente cuya unidad de medidas son los minutos, y la temperatura, que es la variable que depende del tiempo, la función, va a tener dimensión en grados centígrados. Reconocemos en la función 1 que tiene un cierto dominio, y esto es, la función 1 va a valer desde t igual a 0 hasta 6 minutos, mientras que la función 2 va a valer desde t igual a 6 minutos hasta 11 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que la función 1 tiene un dominio acotado de 0 a 6, y la función 2 va a tener un dominio acotado de 6 a 11. Cada una de estas funciones va a tener un valor determinado, una variabilidad determinada. ¿Cómo
varía la temperatura en la función 1. Varía en forma lineal, como una recta. Va a variar 10 más 15 por t, pero hasta los 6 minutos. Después de los 6 minutos aparece la función 2, que va a variar en forma constante, en independencia del tiempo transcurrido. Esto es, la temperatura va a ser siempre la misma. Esta es la representación gráfica de un experimento donde se coloca en el fuego una olla a 10 grados, la temperatura del agua aumentando a 15 grados cada 15 minutos, que sería la representación de la función 1, hasta llegar al punto de hervir en los 100 grados centígrados. Luego se mantiene durante 5 minutos más, o sea, desde los 6 hasta los 11, los 100 grados centígrados, y luego se retira del fuego. Otro ejemplo, función distancia. El ejemplo dice: Pedro sale en su bicicleta a las 7:45 de la mañana para ir a la escuela que está a 2 kilómetros de su casa, y viaja a una velocidad constante de 100 metros por minuto. Fíjense cómo está representado, 100 metros por cada minuto. Queremos saber si Pedro llegará antes de las 8 de la mañana, que es la hora del comienzo de las clases. Pero tenemos en cuenta aquí que la distancia está en función del tiempo. Entonces vamos a decir que la distancia es la variable dependiente en función del tiempo, y esto va a ser igual a una función variable que va a estar dada por un valor de 0, que es la distancia a la inicial de partida de Pedro, menos la velocidad que toma Pedro por el tiempo que va a transcurrir hasta que llegue a la escuela. Y esta representación de la función va a ser igual a 2000 menos 100 por t, siendo t el tiempo transcurrido en minutos. Si nosotros hacemos la representación gráfica de esta función, que es la distancia en función del tiempo, averiguaremos si Pedro llega a tiempo, y encima de esto vamos a tener como adicional dato el dominio de la función. ¿Cuánto tiempo va a tardar Pedro en llegar a la escuela? La representación gráfica es lineal, pero es una recta decreciente, porque en la medida que avanzan los minutos, la distancia donde está Pedro y a la que tiene que llegar va reduciéndose. O sea, a la medida que me voy acercando a la escuela, la distancia que tiene que recorrer Pedro es cada vez menor. Por eso está decreciendo la distancia. La pregunta que nos haríamos entonces es: si esta representación gráfica termina siendo una recta y cruza el eje de las abscisas, o sea, esto es el tiempo en minutos que tarda Pedro a los 20 minutos, decimos, ¿Pedro llega antes de las 8? Y tenemos que hacer un cálculo. Si Pedro sale a las 7:45 y tiene que llegar a las 8, entonces tiene 15 minutos de viaje. Pero para recorrer toda la distancia desde donde está él hasta la escuela necesita 20 minutos, con lo cual no llega. Veamos esto analíticamente. Si la función d en función del tiempo es 2000 menos 100 por t, en el tiempo 8 menos 7:45 igual a 15 minutos, tenemos que Pedro recorrió, y para ello ¿qué hacemos? Reemplazamos esos 15 minutos en el valor de la función genérica, esto es d en 15. Si el tiempo es 15, vamos a tener que es 2000 menos 100 por 15, 2000 menos 1500, 500 metros. Esto significa que le faltan 500 metros para llegar a la escuela. Entonces, no puede en 15 minutos recorrer los 2 kilómetros para llegar a la escuela a las 8 horas. Pedro necesita entonces, y ahora analíticamente lo averiguamos, que cuando la distancia es 0, cuando la función es 0, esto es, estamos diciendo que Pedro recorrió toda la distancia desde donde salió hasta la escuela, y esto es distancia igual a 0, 2000 menos 100 por t, lo que nos permite despejar t y averiguar que t es 20 minutos. Esto es, para llegar a la escuela tiene que salir antes de su casa, porque necesita 20 minutos. Por último, el dominio de la función
los valores que va a tomar la variable independiente, o sea el tiempo, va a ser de 0 a 20, incluyendo el 0 e incluyendo el 20. Veamos otro caso, al que llamamos función altura. En este caso tenemos a Pedro Tufillo, que experimentó tirando una pelota al aire, y su objetivo era medir la altura que tomaba la pelota según el tiempo transcurrido. Fue anotando los resultados y obtuvo el cuadro que estamos viendo. Midió el tiempo en segundos y en la medida que los segundos iban transcurriendo, él iba tomando medición de la altura en metros de donde llegaba la pelota. Se ve que en algún momento determinado, a los 1,5 segundos, la pelota llegó a su máxima altura y termina llegando al suelo a los 3,5. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es la variable independiente? El tiempo transcurrido en segundos. ¿Cuál es la variable dependiente? La altura de la pelota en metros. ¿Y cuál es el dominio de la función? De 0 a 3,5 segundos. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la función? Acá vemos que la función es cuadrática, la representación de una parábola, donde h, que es la función y que depende del tiempo, es igual a menos 5 por t al cuadrado más 15 por t más 1, siendo h la altura que va alcanzando la pelota en metros y t el tiempo transcurrido en segundos. Observamos aquí, por las clases anteriores que hemos estudiado, que el término independiente es 1. Esto quiere decir que la pelota sale de la altura 1 metro. El término variable, 15 igual a t, término lineal, el término con t elevado al cuadrado es menos 5 por t al cuadrado. Sobre este caso, lo que nos interesaría saber es en qué momento, en qué valor de tiempo la pelota toma su máximo altura. Y lo podemos hacer calculando el valor del vértice. Decimos entonces que el tiempo para llegar al vértice, hacia el máximo altura de la parábola, va a ser en 1,5 segundos, que es el otro valor que nos interesa no solamente cuando la pelota llega al piso. Las funciones lineales son funciones que están en la vida diaria. Aquí observamos distintas funciones no lineales. La representación gráfica de las mismas nos está dando una idea de cómo éstas varían en la medida que la variable dependiente va cambiando. Por eso tenemos ejemplos muy similares donde la forma en que varía ese crecimiento o decrecimiento termina siendo muy particular y distinto. El ejemplo y igual a x al cubo, y con solo cambiar el signo del exponente, cómo cambia la variabilidad de la función. En la medida que aumento el exponente, ix a la cuarta o y igual a x a la quinta, cómo el crecimiento de la función se da mucho más rápido, pero también se aplasta la función. Cómo termina siendo el crecimiento de una función igual a e, el número exponencial a la x, o el logaritmo de x en base 10, nos da una idea de cómo la variabilidad de la función dependen de los valores que va tomando la variable independiente a través de la definición de la función no lineal.